Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Puede una amenaza de Donald Trump provocar una subida del petróleo, más inflación y una caída en los mercados? Porque eso es exactamente lo que están intentando descifrar ahora mismo los inversores de todo el mundo. Trump ha realizado nuevas declaraciones extremadamente agresivas contra Irán, llegando incluso a hablar de ataques militares y del control de infraestructuras energéticas estratégicas. Y aunque muchas veces el mercado reacciona más a las expectativas que a los hechos, cuando hablamos de Oriente Medio y petróleo, la situación cambia por completo. Recordemos algo fundamental. Aproximadamente un tercio del petróleo transportado por vía marítima pasa por una de las regiones más sensibles del planeta. Por eso, cada vez que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, Wall Street presta mucha atención. Pero la gran pregunta es, ¿estamos ante una amenaza política más? ¿O realmente existe un riesgo para la economía global? Y sobre todo, ¿qué significa esto para nuestras inversiones? Vamos a analizarlo. Durante las últimas horas, Trump ha elevado considerablemente el tono contra Irán. Las declaraciones hacen referencia a posibles acciones militares contra capacidades defensivas iraníes y a infraestructuras relacionadas con el sector energético. Independientemente de la opinión política de cada uno, lo importante para nosotros como inversores es entender cómo interpreta esto el mercado. Porque el mercado no compra titulares. El mercado compra probabilidades. Y cuando aumenta la probabilidad de más interrupción en el suministro energético global, los precios comienzan a ajustarse incluso antes de que ocurra nada. Es decir, no hace falta que exista una guerra abierta para que el petróleo suba. Basta con que los inversores crean que existe una posibilidad razonable de que ocurra. ¿Por qué Irán es tan importante? Muchas personas escuchan una noticia sobre Irán y piensan que es un problema regional. Pero desde el punto de vista económico no es así. Irán se encuentra en una de las zonas más importantes para el suministro energético mundial. Además, cualquier conflicto que afecte al transporte de crudo en la región puede alterar la oferta global. Y aquí es donde aparece el concepto más importante de este vídeo: oferta y demanda. Si el mercado percibe que la oferta futura puede verse reducida, el precio del petróleo tiende a subir. Y cuando el petróleo sube, comienzan los problemas para la inflación. Si la tensión sigue aumentando, el petróleo probablemente será el primer activo en reaccionar. Históricamente, los conflictos en Oriente Medio suelen generar una prima de riesgo geopolítico. ¿Qué significa esto? Que el mercado añade un coste extra simplemente por la incertidumbre. No porque falte petróleo hoy, sino porque podría faltar mañana. Y cuando esto sucede, vemos movimientos rápidos en el Brent. Para los inversores eso tiene implicaciones importantes. Las compañías energéticas suelen beneficiarse. Las petroleras aumentan ingresos cuando el crudo sube. Pero sectores más dependientes del consumo pueden verse presionados. Aerolíneas, transporte, industriales, empresas con elevados costes energéticos, todos ellos podrían enfrentarse a márgenes más estrechos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el petróleo no es únicamente gasolina. El petróleo afecta prácticamente a toda la economía. Afecta al transporte, afecta a la logística, afecta a la producción industrial, afecta a los costes de distribución. Y cuando estos costes aumentan, muchas empresas terminan trasladándolos al consumidor. Eso significa más inflación. Y la inflación es probablemente el dato económico más vigilado por los bancos centrales. Por lo tanto, si el petróleo sube de forma sostenida debido a la situación geopolítica, podríamos ver una presión adicional sobre los datos de inflación durante los próximos meses. Ahora viene la parte que Wall Street observa con lupa: la Reserva Federal. Imaginemos el siguiente escenario. La inflación estaba moderándose. Los mercados esperaban bajadas de tipos. Los inversores estaban descontando una política monetaria más flexible. Pero de repente aparece una subida significativa de petróleo. Eso podría dificultar el trabajo de la Fed, porque si la inflación vuelve a repuntar, la Reserva Federal tendría menos margen para bajar tipos de interés. Y todos sabemos lo importante que son los tipos para la valoración de los activos financieros. Menos bajadas de tipos, menos liquidez, valoraciones más exigentes y potencialmente más volatilidad. ¿Qué pasaría con los mercados? La respuesta corta es: depende de la magnitud del conflicto. Si todo queda en declaraciones políticas, probablemente el impacto sea limitado. Los mercados suelen acostumbrarse rápidamente al ruido geopolítico. Sin embargo, si existiera una interrupción real en el suministro energético o una escalada militar importante,
entonces sí podríamos ver una reacción más fuerte. Históricamente los mercados suelen reaccionar con 3 fases. La primera, el miedo, venta inicial, búsqueda de refugio. Luego la segunda fase es análisis de los daños, evaluación del impacto económico. Y la tercera fase, recuperación si el impacto resulta menor de lo esperado. Por eso es tan importante no tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en titulares. Veamos quién podría salir beneficiado y quién perjudicado ahora mismo. Los ganadores potenciales, la energía, productos de petróleo, servicios petroleros, algunas empresas relacionadas con defensa. Los perdedores potenciales son las aerolíneas, transporte, industriales con alto consumo energético, empresas muy sensibles al gasto del consumidor. Sin embargo, es importante recordar que no existe una regla perfecta. Cada conflicto es diferente, cada mercado es diferente y cada reacción puede variar. ¿Debemos preocuparnos como inversores? Mi respuesta sería la siguiente. Debemos estar atentos, pero no alarmados. La historia demuestra que la mayoría de los eventos geopolíticos generan mucha volatilidad a corto plazo. Sin embargo, los resultados empresariales, los beneficios corporativos y la política monetaria suelen terminar siendo los factores que más pesan a largo plazo. Por eso es importante diferenciar entre ruido y cambio estructural. Hoy estamos observando un aumento del riesgo geopolítico, pero todavía es demasiado pronto para afirmar que estamos ante un evento capaz de cambiar completamente el ciclo económico. En conclusión, la amenaza de Trump contra Irán vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores riesgos para los mercados globales, la energía. Si la tensión aumenta, el petróleo puede subir. Si el petróleo sube, la inflación podría verse presionada. Y si la inflación se mantiene elevada, la Reserva Federal tendría más dificultades para recortar tipos. De hecho, los puede hasta aumentar. Esa es la cadena que Wall Street está siguiendo en estos momentos. Por ahora, los inversores deben vigilar especialmente 3 variables: el precio del petróleo, los datos de inflación y la respuesta de la Reserva Federal. Porque ahí estará la clave para entender si estamos ante una simple tormenta mediática o ante un riesgo económico mucho más serio. Y antes de terminar, si te gustan este tipo de análisis de mercado, recuerda que en Patreon comparto cada semana un informe mucho más detallado sobre la situación general del mercado. También publico las compañías que estoy siguiendo de cerca, los catalizadores más importantes de la semana, ideas swing, calendarios de earnings y las noticias que podrían tener un impacto relevante sobre los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete a Simple Finanzas y nos vemos en el próximo análisis.